Hermanitos, voy a presentar una pequeña presentación. Hermanos, un momentito. Su audio, su audio. Correcto. Ahora sí ven la pantalla, hermanitos. ¿Sí? ¿Me escuchan, hermanos? ¿Sí, no? Sí, hermana Jenny, síganos. Ya, gracias, hermanos, gracias. Hermanos, ahora sí vamos a hacer una pequeña oración para comenzar. Oramos. Señor Dios bendito, muchas gracias, Señor, te damos porque nos das la oportunidad, me das la oportunidad de hablar, Señor, sobre tu palabra, pero, Señor, te pedimos que sea tu Santo Espíritu el que esté en nuestras casas y que tu Santo Espíritu nos haga entender tu palabra y que sea yo solamente un instrumento, Señor, y que tú seas el que hable, tu Santo Espíritu hable, Señor, para que mueva nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, hacia tus propósitos. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada uno de los hermanos y esos favores te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Hermanos, ¿cuál es el sentido de la vida? Un momentito, hermanos. Un momentito, hermanito, que se me ha escapado. Hermano, un momentito, por favor, que se me ha escapado la presentación. Un momentito, por favor. Correcto. Gracias, hermanos. Ahora sí, hermanos, ¿cuál es el sentido de la vida de cada uno de nosotros? Para ello, hermanos, voy a contar una noticia, no es una historia, es un hecho real, hermanos. Hermanos, en Brasil había una joven, muy jovencita, y la joven era un influencer, es decir, esas hermanas, esas jovencitas que tienen en Facebook de repente un blog donde hablan pues determinadas cosas, presentan fotos, opiniones, etcétera. Y esta joven, hermanos, era muy joven y se iba a casar. Y la noticia salió con un titular, influencer, dice, ¿no? Se suicida después de casarse consigo misma. Entonces, esa noticia en Brasil salió de esa manera en el titular y se sorprendió todo el mundo. ¿Cómo es que se casa consigo misma y luego se suicida? Entonces, captó mucho la atención de los brasileños. ¿Y qué había pasado, hermanos? Había pasado lo siguiente. Había pasado que la joven, hermanos, se iba a casar y un día antes el novio la dejó. Hermanos, la dejó y fue tal seguramente el hecho de sentirse no amada, del hecho de sentirse que la habían abandonado, ¿no? Y también la vergüenza, porque como era un influencer, ella seguramente había publicado en todas sus redes sociales o en el Facebook que tenía, que ella justo se iba a casar y que ya tenía todo listo. Estaba la fiesta y como es un influencer, había pues seguramente invitado a muchas personas. Y lamentablemente la deja un día antes el novio. Y la chica
con la finalidad, la jovencita, con la finalidad de decir, ah, no, la gente a mí se va a burlar de mí. ¿Cómo es que mi novio me deja un día antes del matrimonio? Entonces lo que voy a hacer es casarme conmigo misma. Entonces en su Facebook, seguramente que ella armó todo y hace de verdad la ceremonia como que si ella se estuviese casando consigo misma. O sea, ella se acepta a sí misma. Pero ¿qué pasó, hermanos? Miren, como ella había publicado ese acto en Facebook, mucha gente lee noticias en Facebook y va viendo qué cosa es lo que hace la persona que publica fotos, noticias en su Facebook. Y lo que es cierto, hermanos, es que le bombardearon a la jovencita una serie de críticas. Una serie de críticas, hermanos, que influyeron en que ella tome una fatal decisión. Seguramente palabras ofensivas, seguramente palabras muy hirientes, hermanos, que lamentablemente ocasionó que la joven, hermanitos, determinase y se suicidó. Pero no pasó ahí nomás la situación. Pasó que los noticieros, etcétera, habrían averiguado el nombre del novio que le dejó a la chica y comenzaron a responsabilizarlo, diciendo, tú eres el culpable, ¿no? Porque ¿cómo es posible que la dejes un día antes del matrimonio? Pero de verdad, ¿no? Debe ser muy trágico que a alguien la dejen justo un día antes del matrimonio. Bueno, que nos avisen con tiempo, que ya se arrepintieron, es mejor, pero justo el día anterior. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? Miren, el chico, como los jóvenes actualmente, hermanos, prácticamente todos tienen sus Facebook, ¿no? Y al chico también, como averiguaron el nombre, también mucha gente que ingresa al Facebook bombardeó al chico también con noticias, con opiniones, tal por cual, por ti se ha suicidado, etc. Llegó a ser tan fuerte los comentarios que le hacían al joven que él ya no sabía qué hacer. Y lo último es que algunas personas le recomendaron y le dijeron, mejor cierra tus páginas web, ¿no? Cierra tu página Facebook, etcétera, para que yo no recibas eso. Hermanos, miren lo que ocurre en la realidad, ¿no? La realidad del mundo está así. La realidad del mundo es, en resumen, mucho egoísmo. En resumen, es una falta de amor. Y bien lo dijo el mismo Señor Jesucristo, cuando a la misma iglesia de Éfeso le dijo, no, te estás olvidando del primer amor. Es decir, el amor, hermanos, ya desde ese momento estaba enfriándose. Y peor todavía, nosotros sabemos que el mismo Señor Jesucristo ha dicho que para el último tiempo, que es el momento en el que nosotros estamos viviendo, hermanos, el amor de muchos se enfriará y por tanto se incrementará la maldad. Dicho y hecho, hermanos, porque lo que les cuento es un hecho real que ha ocurrido en Brasil. Como ese tipo de noticias, hermanos, hay noticias tremendas cada día. En Perú, en Brasil, en todo el mundo. En África, me gustó mucho cuando Nerea hizo el día de hoy en el mensaje, en lo que corresponde a los menores, al culto de los niñitos, hizo una oración y dijo, no, Señor, por favor, cuida a los niñitos del África que no padezcan hambre, etc. Hermanos, ¿cuántas personas no padecen hambre? ¿Cuántas personas no están sufriendo? Entonces, hermanos, este mundo realmente, saliéndonos del círculo que es nuestra iglesia, hermanos, salimos afuera nomás y vemos mucha tragedia, mucha gente que necesita trabajo, mucha gente. Hermanos, ¿me escuchan? ¿Aló? Sí, hermana. Ya, gracias. Entonces, hermanos, bien, la realidad de este mundo es un mundo trágico, es un mundo en el que le falta, ¿qué? El amor. Entonces, hermanos, aquí la pregunta es, ¿y cuál es entonces de nuestra vida? La nuestra, que somos cristianos. Pero también podríamos hacerle la pregunta al no cristiano, ¿no? Hermanos, acá lo que podemos decir es lo siguiente, hermanos, siempre hay una tendencia en el ser humano de buscar la felicidad, pero lamentablemente esta felicidad que uno busca en esta tierra no se va a dar. ¿Por qué? Porque
Hermanos, nosotros sabemos que existe acá un enemigo de Dios, y que este enemigo va a hacer todo lo necesario para que esa felicidad no se presente, no se dé. Estas historias de hadas, ¿no? En el que nos decían, y fueron felices para siempre, prácticamente es muy raro que ocurra en la actualidad. Hermanos, Satanás está haciendo todo lo que puede para arruinar todo en este mundo. Bien lo dijo el Señor Jesucristo en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz, porque en este mundo tendrás aflicción. Pero tened buen ánimo, dice, yo he vencido. Hermanos, esto es el contexto que yo quiero expresarles, hermanos, es lo que está ocurriendo en nuestro mundo actual y lo que va a seguir ocurriendo. Y peor todavía en el futuro, porque reitero lo que dice nuestro Señor Jesús, el amor se enfriará y por tanto la maldad se incrementará. Hermanos, también en el libro de Corintios, el apóstol Pablo dijo, ¿no? Cuando los corintios hablaban de que no va a haber resurrección, decían, ellos no creían algunos no creían que iba a haber resurrección de muertos. Entonces, el mismo apóstol Pablo decía, pero si no hay resurrección de muertos, entonces la vida pues sería como vana, ¿no? Sería como que como, bebo, me divierto, ya que mañana voy a morir. Y muchas personas de este mundo tienen esa idea, especialmente las cristianas, las no cristianas, porque esas personas dicen, ¿no? Como hay un dicho que dice, vive la vida, que no dejes que la vida te viva. Y ese lema está muy difundido en mucha gente. Entonces, hermanos, ¿qué piensa esa gente? Que la vida es esa, solamente disfrutar plenamente de placeres, ¿no? ¿Por qué? Porque desconocen que esta vida es solamente un pequeño pasaje. Hermanos, un pequeño ir a otra vida, a otra en el que realmente vamos a conseguir felicidad. Nosotros sabemos, porque estamos aprendiendo la verdad, hermanos, que la muerte para nosotros no es el fin en esa vida, al contrario. Entonces el mismo apóstol Pablo nos dice en ese momento a los corintios, no te equivoques, despierta como conviene y deja de pecar. Dice, porque algunos no conocen a Dios. La muerte acá no es el fin. El apóstol nos está indicando que hay una futura felicidad inmortal, pero que no está acá en esta tierra. Esa felicidad la vamos a conseguir cuando venga nuestro Señor Jesucristo y cuando venga en gloria y en majestad. Entonces, hermanos, siendo que comer, beber y divertirme, sabiendo que nosotros como cristianos, la muerte en esta vida no es muerte y que nosotros estamos esperando otra vida en el que no va a haber llanto, dolor ni muerte, entonces, ¿cuál es el sentido entonces de nuestra vida? ¿Tiene sentido o es una vida vana? Una vida vana orientada a comer, beber, divertirme, disfrutar y que eso sea mi vida. No, hermanos, el sentido real, lo profundo realmente que nos debe mover, hermanos, en esta vida terrenal momentánea que el Señor nos está dando, es qué cosa, hermanos, lo que está resumido en el Evangelio, hermanos, de Mateo 22, 37 y 38. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente. Y el segundo, que es tan importante como ese, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hermanos, el amor ágape, no el amor humano, sino que el amor ágape divino tiene un valor eterno. Y este amor, hermanos, es el que tiene que dar sentido a nuestra vida. Hermanos, ¿por qué ocurrió la tragedia de Brasil? ¿Por qué? Una vida joven, prácticamente 2 vidas destruidas, pero una en especial, porque la jovencita se suicidó. Y lamentablemente estamos casi seguros que al haber actuado de esa manera no va a estar en el libro de la vida. Y también la gente que le hizo el bullying, ¿no? La bombardeó
en lugar de fortalecer su autoestima, lo que hizo fue hundirla. Porque ¿qué le habrían dicho? Igual al joven, que finalmente ha terminado destruido porque él se siente seguramente culpable, a menos que no haya ido a los brazos del Señor Jesucristo y que haya entendido que para cualquier cosa, si uno se arrepiente y tiene el corazón contrito y cree en nuestro Señor Jesucristo, hay perdón de los pecados. Hermanos, en el libro del apóstol Pablo, hermanitos, en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 3 y 4, el apóstol Pablo describe lo que es el amor, hermanos. Y el amor, pero reitero, no el amor del ser humano, porque el ser humano no tiene el amor divino. El amor del divino, hermanos, es este amor. Es este amor que describe, miren. Si uno tiene amor realmente a Dios, hermanos, ese amor de Dios, a Dios mismo, no va a ser suficiente, de modo que yo ame a mi prójimo. Pero con un amor no como el típico del ser humano normal. Miren, hermanos, según el apóstol Pablo, en 1 Corintios 13 y 4, el amor no siente envidia. ¿Cuántas personas de la misma iglesia, de repente, en un momento dado, habremos sentido envidia de que a algún hermano nuestro le haya ido muy bien? Todavía habrá hermanos y nosotros que sintamos algún tipo de envidia porque otro está progresando muy bien. Preguntémonos, no, yo estoy preguntándome. Otro, el amor, hermanos, real, el que nos debe mover, hermanos, el que debe ser la esencia de nuestro ser, el que debe ser el sentido de nuestra vida, no se engríe. ¿Habrá todavía hermanos acá en la iglesia engreídos? ¿O que buscamos la vanagloria? Es decir, la fama, ¿no? ¿O habrá hermanitos que son rudos todavía? Porque el apóstol Pablo dice, el amor no es rudo. El amor rudo significa que soy tosquita, que soy todavía, no tengo tino, ¿no? Y también dice algo, pero que esto es literal, ¿no? No busca lo suyo. O sea, cuando yo amo a Dios y amo a mi prójimo como debe ser, hermanos, mi yo se elimina. Y lo importante para mí va a ser primero Dios y luego mi prójimo. Y en tercer lugar, yo. Dice, no se irrita. ¿Cuántas personas nos irritamos de repente porque alguien falló en alguna pequeñez? No fue puntual. Ya nos estamos irritando. No guarda rencor, dice la palabra de Dios. Hermanos, ¿cuántas personas todavía, de repente todavía hasta cristianos, guardamos rencor en nuestro corazón por X cosas que nos pasó en el pasado? O por algunos detalles que de repente en nuestra propia iglesia, sin querer queriendo, en nuestra propia iglesia hemos hecho algo. Hermanos, dice el 1 Corintios 13 y 4, el amor, hermanos, no se alegra de la injusticia. Y al contrario, se alegra de la verdad. Dice, todo lo sufre. Pero como el mismo pastor en la mañana decía, ¿no? ¿Cómo es que en el sufrimiento tengo alegría? Sí, eso se llama gozo. Y todo lo espera. Es decir, yo tengo una gran esperanza y todo lo soportamos. Te hace piadoso. Elimina el orgullo y elimina también la falsa dignidad propia. ¿No? Es como que hay gente que todavía dice, no, pero mi dignidad. Las esposas cuando de alguna manera tienen conflictos con los esposos, ¿no? Me ha ofendido la dignidad. Hermanos, la palabra de Dios dice que estos tres dones, la fe, la esperanza y el amor, son importantes. Pero lo dice el mismo apóstol Pablo, el mayor es el amor. Pero no hablo del amor terrenal, hablo del amor divino, que solamente puede venir a nosotros cuando estamos en profunda relación con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, formas prácticas para poner en práctica el amor. Hermanitos, tenemos que entender primero lo siguiente. ¿Cuál es la esencia del Señor, de Dios? Y el apóstol Juan lo describe clarísimo en 1 Juan 4:8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Es decir, Dios en su esencia es amor.
además de misericordia y de justicia. Él es la fuente del amor. Entonces, si yo quiero que exista en mi corazón amor, ¿dónde tengo que estar? ¿Con quién tengo que estar? Con Dios. Si yo me alejo de Dios, de antemano no hay amor. Eso es lo que ocurre más o menos en la historia del mundo, ¿no? Antes de que el Señor Jesucristo viniese terrenalmente al mundo, hermanos, ¿cómo eran esas culturas? ¿Cómo eran? Eran terribles, ¿no? Porque nosotros hemos leído lo que hacían los reyes Acaz de Israel, lo que hacía el Tiglat-Pileser, lo que hacían los otros reyes como Nabucodonosor, etcétera. ¿Qué hacían? Matanzas horribles, ¿no? Decapitaban, empotraban a las criaturas, violaban a las personas, a las mujeres, o sea, unas cosas horrendas. Por eso es que el ser humano lejos de Dios, hermanos, lo que hace es, ¿qué cosa? Volver su carácter horrendo. Nos volvemos aborrecibles, como dice la palabra de Dios. Por eso es que no podemos estar separados de la fuente de amor, que es Dios. Como dice el Señor Jesucristo, lejos de mí no podéis hacer nada. No vamos a poder sentir, no vamos a poder tener, no sentir, sino que ese principio de que habló también en la mañana nuestro pastor Daniel, hermanos, no es que el amor divino se base en emociones, no, es un principio, es una decisión. Yo decido amarte, Señor, y yo decido amar también a mi prójimo, pero también porque tengo un relacionamiento, estoy cerca a la fuente del amor. Hermanos, para el Señor no solamente es necesario el aspecto individual. Nosotros como seres humanos somos seres humanos comunitarios, hermanos, que tenemos que relacionarnos con las personas. Y Dios quiere que ese relacionamiento con los otros seres humanos, hermanos, tenga como base el amor. Hermanos, algo que es sorprendente en la Biblia es lo que dice en Salmos 97:11. Dice, la luz está sembrada para el justo, alegría para los rectos de corazón. Ahora la pregunta sería, ¿no? Pero, ¿quién es justo en este mundo? Nadie, solamente cuando recibimos la justicia del Señor Jesucristo, porque creemos que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Y esa luz que está sembrada, ¿qué significa, hermanos? La luz sembrada, hermanos, ¿qué significa? Sembrado significa que es como una especie de semillita que está debajo de algo, pero que tiene que en un momento dado, ¿no? Como una semilla sembrada en la tierra, tiene que florecer, tiene que salir a flote. Entonces, ¿qué es esa luz, hermanos? Esa luz que hablan Salmos 97:11, de antemano es el amor, hermanos. Hermanos, miren, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 58, del 7 al 11, hermanos, dice la palabra de Dios, hermanos, miren, habla de lo siguiente. Estas son formas prácticas, hermanos, prácticas, es decir, que yo puedo aplicarlo en acción, en una obra. Reitero, no para salvación, sino porque ya yo amo a Dios. Mi amor es tan grande que alcanza al ser humano. Entonces, ¿qué hago? Dice el libro del profeta Isaías, parte tu pan con el hambriento. ¿Cuántos hambrientos no hay ahorita en este mundo, hermanos? Más con el COVID. Y en África más seguramente, ¿no? En Centroamérica, en Tahití. Dice Isaías, a los pobres errantes alberga en tu casa. ¿Cuántas veces no nos habremos encontrado con gente que no tiene casa y no sabemos qué hacer, cómo ayudar? Dice, cuando veas al desnudo, lo cubres y no te escondas de tu hermano. Hermanos, algunas veces nos habremos encontrado con esas personas que andan en la calle desnuditos, ¿no? ¿Habremos hecho algo o nos habremos quedado paralizados y hemos dicho, Señor, cuídala tú y ayúdale? En su, de repente, demencia, está andando así desnuda o desnudo, ¿no? Y decimos, son los loquitos. Pero ¿hemos hecho algo o nos ha paralizado el miedo, hermanos? Hermanos, la palabra de Dios dice, cuando hagas esto, por amor, hermanos, no porque vas a ganar la salvación, no, sino por amor con tu prójimo, dice, vas a recibir bendiciones. En el versículo 8 dice literalmente, entonces nacerá tu luz como el alba. ¿Qué es esa luz? La del Salmos 97 que he leído antes, hermanos. La semillita que estaba sembrada para el justo. Dice, entonces nacerá tu luz. El Señor Jesucristo dijo clarísimo, ustedes tienen que ser luz del mundo. Entonces, para que nazca esa luz,
que es una semillita, hermanos, tengo que hacer también, hermanos, no por salvación, sino porque amo a mi prójimo, todas estas cosas que dice de manera práctica. Dice, entonces nacerá tu luz como el alba y tu sanidad. Sanidad se refiere, miren, hermanos, hasta el propio cuerpo, porque la sanidad, en la palabra de Dios, sanidad se refiere a la recuperación de la salud. Y dice, entonces tu justicia irá delante de ti y la gloria del Señor será tu retaguardia. O sea, ¿quién te acompañará? El Señor. Miren, hermanos, ¿qué más dice la palabra de Dios? Dice, hermanos, la palabra de Dios. Dice, entonces dice, cuando tú me llames, cuando tú clames a mí, el Señor te dirá, aquí estoy. Hermanos, ¿cuántas oraciones nuestras de repente el Señor las escuchó, pero no las respondió como queríamos? Pero acá la bendición en Isaías 58 que estoy leyendo dice clarísimo, dice, clamarás y Él te dirá, aquí estoy. Dice, si quitas de en medio de ti todo yugo, toda opresión. Hermanos, de repente nosotros en nuestra casa tenemos alguna persona que nos ayuda, ¿no? Yo tengo familia que tiene personas que le ayudan, pero de repente el trato a esas personas no es la correcta. O sea, en lugar de considerarla una ayuda y una persona que está ganándose un sueldo porque tiene que mantener a su familia, de repente pues hasta no le permiten de repente almorzar o cenar con ellos. Y le dice, te sirves y bueno, y hasta le limitan de repente, hermanos, la cantidad de comida que comer, etcétera. O sea, hermanos, el ser humano, hermanitos, cuando no entiende que tiene que haber en su corazón amor, es capaz de hacer cosas que uno diría, pero ¿lo puedo hacer? O sea, son cosas aborrecibles, pues somos capaces de hacer cosas aborrecibles. Dice, si quitas de en medio de ti todo yugo, si quitas de en medio de ti el dedo acusador y el hablar malicioso. Sí, dice, si te das a ti mismo en servicio del hambriento. ¿Cómo quedarse a ti mismo? ¿Completa? Yo, sí, hermanos, dice. Hermanos, acá lo he tomado literalmente, igualito está en Isaías, ¿ah? No he cambiado ninguna palabra. Entonces, entiendan, dice, si te das a ti mismo en servicio del hambriento y satisfaces la necesidad del afligido, dice, acá no dice que poquito cubre la necesidad, dice satisface, significa que, Señor, te ayudé, ¿estás satisfecho? Sí. ¿Te faltó algo? No, muchas gracias. Hermanos, no nos dice ayudar poquito. Dice, en las tinieblas, dice, la bendición, nacerá tu luz. Esa luz que habla Salmos 97. Y dice, tu oscuridad será como el mediodía. Y dice más el Señor, miren la bendición, el Señor te guiará siempre. Siempre va a estar guiado el ser humano que hace estas cosas, hermanos, por el Señor, dice. Y cuando nosotros nos dejamos guiar por el Señor, ¿quién dice que somos? La palabra de Dios dice en Romanos, ¿no? El que se deja guiar por el Santo Espíritu del Señor es hijo de Dios. Más nos reconciliamos, más somos hijos de Dios, hermanos. Y más todavía dice, en las sequías te saciará. Quiere decir, cuando haya un problema cualquiera de trabajo, etcétera, el Señor me saciará, porque la bendición de Dios nunca es poquita, es buena, es rebosante, te colma demasiado. Y dice, y hasta fortalecerá tus huesos. O sea, acá también esto está relacionado con una cuestión de sanidad física. Y dice, serás como huerta bien regada, como manantial inagotable. Hermanos, haciendo esto, no estamos haciendo las cosas para salvación, sino que, hermanos, estamos aplicando el método de Cristo, que es para decir a esas personas hambrientas, desnudas, necesitadas, oprimidas, hasta por nosotros mismos, hermanos, sígueme, porque hay una salvación eterna y podemos explicar, podemos hablar del gran amor de Dios, porque le podemos decir, quien hace estas cosas no soy yo, es Dios, porque yo solamente soy su instrumento. Hermanos, nuestra felicidad eterna, hermanos, y la de cualquiera que reciba, hermanos, la bendición del Señor, hermanitos, y que realmente pongamos en práctica este amor, hermanos, que necesitamos hacia Dios y hacia el prójimo, como dice la palabra de Dios, ¿no? Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, en Apocalipsis 21:4. Este es el destino final, hermanos, que va a ser la felicidad eterna a la que nosotros estamos esperando con gran esperanza.
Hermanos, Dios es amor. Y reitero, ¿no? Para que aparezca esa luz que es el amor, hermanos, debemos permanecer entonces en la fuente del amor. Y esta fuente, ese amor tan grande, hermanos, que Dios mismo nos lo va a dar, va a ser suficiente para que nosotros amemos también al prójimo. Pero hermanos, no pensemos que uno podría decir, ay, es suficiente que ame a Dios. No, hermanos, no. La palabra de Dios dice, y nosotros sabemos que y es obligatoriamente las dos cosas unidas. No dice o, dice y. No le puso la palabra, no le puso una coma, le puso y. Quiere decir que es necesario las dos cosas, hermanos. Hermanos, el amor de Dios nos cambia y nos va a ayudar inclusive a obedecer. Hermanos, si uno dice que ama a Dios, ¿no es cierto? Tiene que obedecerle. Si uno dice que le obedece, no puede quedarse pasivo. Pasivo significa es que no hago nada. O sea, la parte activa del ser humano significa que vas a realizar hechos, obras, acciones, no para salvación, sino porque tú estás cambiando, porque ya el Señor te está transformando. Estás recibiendo salvación y gracias a esa salvación, por amor a Dios, tú estás obrando. La palabra de Dios, entonces, hermanitos, nos pide, hermanos, no nos acomodemos a la inacción. Inacción significa, hermanos, no realizar acciones. De modo que lleguemos a creer que todo lo que ocurre en este mundo y sus desgracias, bueno, el Señor realizará milagros en las vidas. Y yo lo que puedo hacer es, en todo caso, orar. Eso está bien, oremos. Pero más importante también es, hermanos, actuar. Hermanos, si uno ama a Dios y uno ama al prójimo, de antemano lo que va a hacer es que nosotros no pensemos, hermanos, miren, no esperemos, dice acá, que Dios interfiera de manera milagrosa y solamente nos limitemos a oraciones. O que digamos, ¿no? El Señor Jesús, ya, como va a venir pronto, bueno, toda esta calamidad se solucionará, por supuesto, se va a solucionar cuando venga el Señor Jesucristo. Pero mientras tanto, nosotros no podemos quedar quietos sin hacer nada. No, hermanos, no. Hermanos, estas situaciones, si nosotros decimos, ocurrirá un milagro, que lo haga la iglesia, o en todo caso, cuando venga el Señor Jesucristo, ya lo resolverá, por supuesto, lo va a resolver. Pero hermanos, mientras tanto, lo que nosotros estamos haciendo es caer en situaciones cómodas, hermanos. Y vamos a caer, hermanos, en un conformismo, porque ya vamos a decir, bueno, yo ya no puedo hacer nada. Hermanos, el lado contrario del amor es el egoísmo. Entonces, si yo no siento amor, obligado voy a sentir, soy egoísta. Entonces deberíamos preguntarnos, hermanos, ¿en qué nivel de amor estamos? ¿Estamos siendo todavía egoístas? Hermanos, nuestro Padre nos llama a imitar a Cristo, que venció, ¿qué cosa? Donándose Él mismo, entregándose todo, hasta su vida por otras personas. O sea, Él no pensó en sí mismo, ¿no? Lo hizo todo por amor. Y como tiene el lema los jóvenes, ¿no? Todo por Él. Ahí tendríamos que añadir que si yo hago todo por Él, también voy a hacer por mi prójimo. Hermanos, luchemos para que esa luz, que es el amor divino, nazca en nosotros. Y eso realmente va a dar sentido a nuestra vida. Hermanos, Dios nos va a fortalecer. Él no dejará si nosotros le pedimos más amor. Nosotros usualmente pedimos en nuestras oraciones, Señor, increméntame la fe, increméntame la esperanza. Pero hermanos, sería bueno que podamos añadir también, incrementa mi amor, Señor. Porque, hermanos, ya dijo el apóstol Pablo, de los tres, el mayor siempre es el amor. ¿Por qué? Porque cuando venga el Señor Jesucristo, la fe ya no va a ser necesaria, porque la vamos a ver. La esperanza tampoco ya no va a ser necesaria, porque vamos a estar con el Padre y con el Hijo. Y lo que va a existir en el cielo permanentemente por toda la eternidad, hermanos, es el amor. El amor de Dios hacia nosotros y el amor de nosotros a Él. Y también el amor mutuo entre los hermanos. Hermanos,
Entreguémonos al Señor. El Señor es capaz de hacer milagros, hermanos, en nuestra vida. Hermanos, Él obra en nosotros milagros, de modo que realmente pueda transformar nuestro ser, de modo que realmente en nuestro ser haya, hermanos, amor, ese amor divino que tanto lo necesitamos y que es la esencia de Dios. Algunas sugerencias, hermanos, que podemos mencionar. Hermanos, podemos clamar al Señor y decirle, Señor, necesito más amor. Siento que no tengo amor suficiente. Siento que todavía hay un trazo de egoísmo en mi ser. Reconozco también que hay un adversario que todavía me domina y que está colocando en mi ser y que yo estoy permitiendo cuestiones relacionadas al egoísmo. Clamemos, hermanos, no solamente por el don de la esperanza ni de la fe, clamemos también por el don del amor. Hermanos, dar el paso de amor descrito en Isaías, hermanitos, va a despertar esa luz que nosotros necesitamos, porque la palabra de Dios dice, no, sé luz del mundo. Y hermanos, Dios nos transforma en la medida que también nosotros reconocemos que debemos ser transformados en aquello que nos falta. Por eso dice la palabra de Dios, ¿no? Confiesa. Confesemos también, hermanos, que de repente nos está faltando todavía sentir, tener en nuestra mente ese amor que Dios nos da y que debe ser también trasladado hacia el prójimo. Hermanos, nosotros quisiéramos ser las manos y los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto caminó el Señor Jesucristo? Muchísimo. Se cansaba así, porque Él no solamente oraba. Su amor era tan grande, por supuesto, que hacía que orase desde la mañana y muchas veces en constante comunión. Estaba lleno del Santo Espíritu del Señor, pero también cómo caminaba, cómo recorría aldeas. Y cuando llegaba y veía al necesitado, ¿acaso lo dejaba abandonado? A esas personas a los que necesitaban comida, después de la prédica, le dijo a sus discípulos, aliméntalos. Claro, Él obró milagros, pero también le dijo, tú aliméntalos. A nosotros también, hermanos, nos está diciendo, alimenta, ayuda al pobre, al necesitado. Hermanos, nosotros queremos que Dios nos transforme nuestras vidas, pero también nosotros quisiéramos que a través de la palabra de Dios, a través del método del Señor Jesucristo, nosotros podamos ser instrumentos de Dios para que también esas personas que están sufriendo, hermanos, puedan transformar sus vidas, hermanos. Dios transforma vidas. Si no hay cambio en nosotros, hermanos, quiere decir que algo está pasando. Gracias, hermanos. Esa es la predicación del día de hoy. Bendiciones, hermanitos. Gracias.